Oligarquía y exclusión política durante la Restauración. Tras el fracaso del sexenio democrático, vuelve la monarquía con Alfonso XII, quien decide quedarse al margen en la política y proclama como presidente de gobierno a Cánovas del Castillo. Cánovas diseña un nuevo sistema político estable y sólido, basado en los siguientes pilares: en la Constitución de 1876, en el rey y las Cortes como instituciones fundamentales y en el bipartidismo, basado en el turnismo del poder. La Constitución de 1876 ha sido la constitución de mayor vigencia en la historia contemporánea española. Su principal ventaja era su flexibilidad, al contrario que las anteriores constituciones, que eran muy estrictas. Sus características consistían en una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Se declaraba el catolicismo como religión oficial del Estado, aunque se reconocía la libertad individual de culto. Se aumentaron los privilegios del rey, mantenía el poder ejecutivo, nombraba y separaba libremente a los ministros, sancionaba y promulgaba las leyes y convocaba y suspendía las Cortes. Se limitó el poder de las Cortes, que eran bicamerales, el Senado, elitista y conservador, y el Congreso, que era electivo. Pero la Constitución no definía el tipo de sufragio, lo que permitía que por ley se estableciera el que más le interesaba al partido del poder. Cánovas se fija en el modelo británico, basado en el turnismo de dos grandes partidos políticos: el conservador de Cánovas, compartidario de la clase alta, y el liberal de Sagasta, apoyado por la clase media. Cánovas y Sagasta se pusieron de acuerdo para poner este sistema en práctica, el cual consistía en que ambos partidos se iban turnando en el poder, con gobiernos cortos de 3 o 4 años. A este acuerdo se le conoce como pacto entre caballeros. A este sistema se le llamará bipartidismo, es decir, que solo gobiernan dos partidos. Esto daba estabilidad al sistema, pero requería un fraude electoral para que se cumpliera ese turno de partidos en el gobierno. Se pondría en marcha otro de los pilares del sistema canovista, el caciquismo. En esta imagen pone: si usted me da su voto y el de sus amigos, yo le ofrezco el oro y el moro. Y el otro hombre le dice: con el oro tengo bastante. Prometer el oro y el moro es una frase popular de España que significa que en realidad no se lo va a dar, simplemente se lo dice para conseguir su cooperación. El caciquismo funcionaba de la siguiente manera: cuando un partido se desgastaba por la acción de un gobierno o por un pacto previo, se pedía a la corona la necesidad de un cambio en el ejecutivo. También el rey disolvía las cámaras, como ordenaba la Constitución, y seguidamente se planificaba todo el proceso a seguir para que cada partido sacara los representantes o escaños previamente acordados. Además, el rey nombraba un gobierno y se convocaban elecciones, donde tenían que asegurarse que su partido sacara la mayoría suficiente para gobernar y un número importante de diputados de la oposición para que todo pareciera normal. Por último, el Ministerio de la Gobernación actuaba para poner en marcha todo el mecanismo. El ministro contaba con sus colaboradores en las provincias, que eran el gobernador civil y caciques comarcales, para amañar las elecciones. Los caciques eran personas que formaban parte de la oligarquía, es decir, de la élite social, los que controlaban los ayuntamientos y los organismos del poder político, actuando sobre todo en zonas rurales. El cacique era respetado en el pueblo, era como un padre para los vecinos, da empleo, costea las fiestas del pueblo. A cambio, quiere el control político del pueblo y se encargará de que salgan las elecciones de su pueblo quien tiene que salir según el turno político. Tanto en la imagen anterior como en esta, vemos cómo los caciques manipulaban a las personas para que los votaran y cómo también amañaban las elecciones. Existían dos maneras de cometer el fraude. Antes de las elecciones, con el encasillado, que consistía en hacer propaganda solo de un candidato, al que le toca ganar. Los votantes hacían caso al cacique. A veces se presentaba algún candidato, al que no tenía relación con la localidad por la que se presentaba.
Este era el candidato cunero. Y la otra forma de cometer el fraude era después de las elecciones, con el pucherazo, que este consistía en quitar votos de la urna o añadir votos de gente que ya había muerto. Esto lo hacían personas que iban a votar con identificación de personas que ya habían muerto. Y a esta gente se les llamaba Lázaro. En el mundo rural, el caciquismo funcionó muy bien, pero en las ciudades no tanto, ya que al ser un espacio más grande era más difícil de controlar todo el proceso electoral. Actualmente, el caciquismo está mal visto desde el punto de vista moral y político, pero a finales del siglo XIX la democracia era muy distinta a la actual, ya que los sistemas políticos eran meramente representativos. El sistema de la Restauración beneficiaba a los dos grandes partidos políticos, que eran el conservador y el liberal, y dejaba fuera del sistema a diferentes fuerzas como eran el republicanismo, el regionalismo y el movimiento obrero y campesino, que consideraban que este sistema era corrupto y antidemocrático. En los regionalismos se criticaba el excesivo centralismo y castellanización de España. Se daban diversas comunidades que eran Cataluña, donde los nacionalistas querían un gobierno propio con sus propias leyes y un idioma oficial que era el catalán, y se fundó además la Liga Catalana. En Euskadi, Sabino Arana fundó el PNV, que era el Partido Nacionalista Vasco, y allí se habla de raza vasca y se hace una defensa del catolicismo. También Sabino pensaba que los vascos eran diferentes a los españoles por historia, por cultura, por raza y también por lengua. En Galicia también se habla de regionalismo, pero allí se pide más autonomía. Y por último, en Andalucía, donde no se habla de independencia, pero sí se habla de un mayor peso dentro de España. En el republicanismo estaban los republicanos, que eran quienes se posicionaban en contra de la monarquía. La gran mayoría de ellos se tuvieron que ir al exilio porque quedaron ilegalizados por el régimen y además no tenían apenas apoyo en la sociedad. Por último está el movimiento obrero y campesino, donde podemos diferenciar dos corrientes, que eran el anarquismo y el socialismo. El anarquismo fue la corriente mayoritaria dentro del movimiento obrero español y sus principales focos eran el campo andaluz y el proletariado urbano catalán. Los anarquistas rechazaban toda acción política parlamentaria y la táctica que utilizaban era la propaganda por el hecho o la violencia terrorista con atentados. Uno de estos atentados fue el que acabó con la vida de Cánovas del Castillo en 1897. En el socialismo también estaban en desacuerdo y nace un partido político que criticará la Restauración. Este partido es el PSOE y fue fundado por Pablo Iglesias en 1879 y más tarde surgirán los primeros sindicatos socialistas como es la UGT. Los socialistas se preocuparon más de los derechos y del bienestar de los trabajadores, mientras que los dos partidos del gobierno, conservadores y liberales, se preocupaban más de los burgueses. El sistema canovista cada vez se vuelve más corrupto, coincidiendo con una crisis económica, y todo caerá con la independencia de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la guerra con Estados Unidos, en la llamada crisis del 98. Todo esto confluirá en 1923 con una gran crisis que dará como resultado la dictadura de Primo de Rivera y el fin de la Restauración. El desastre del 98 representa el comienzo de la crisis del sistema de la Restauración. Mientras Europa vivía un largo periodo de paz y de desarrollo económico, España, atrasada y aislada internacionalmente, no va a ser capaz de contener el irresistible empuje del imperialismo norteamericano. Justo cuando las potencias europeas conquistaban el mundo, España pierde frente a Estados Unidos por el Tratado de París los restos de su imperio colonial forjado 4 siglos antes. La excusa norteamericana para provocar el conflicto fue el hundimiento del Maine, donde el propio país hundió uno de sus barcos culpando a España. El impacto que produjo la derrota militar en la guerra entre España y Estados Unidos y la consiguiente pérdida de las colonias de Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas en 1898 hizo que los españoles se hundieran en una crisis moral, política y social. La difícil situación tras la crisis del 98 afectó mucho a la sociedad de la época, pero también sirvió como inspiración a un grupo de jóvenes intelectuales que reunían características comunes:
conocidos tradicionalmente como la Generación del 98. Estos escritores buscan la esencia de lo español y pretenden sacar a España del abandono en el que se encuentra inmerso. Ensalzan la patria en un intento de recuperar la grandeza pasada y quieren que sus ideas lleguen a todos, por lo que emplean un lenguaje sencillo. Buscan su esencia a través del paisaje, la historia y la literatura española. Su principal fuente de inspiración es Castilla, a la que consideran el corazón de la identidad española y protagonista de muchas de sus obras. Algunos de los miembros más conocidos son Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado, Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Azorín. Aquí tenemos un poema de Unamuno, donde podemos observar que hace referencia a Castilla. Tú me levantas, tierra de Castilla, representa para Unamuno su relación con España. Este está melancólico y siente angustia por lo que le ha pasado a su patria. Compara a Castilla con una madre que sufre por sus hijos debido a la situación sociopolítica que enfrenta el país.